Ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos al guión. T igual a 1008.000. R igual a 1700. Fase 1 igual a 1000. Fase 2 igual a 9350. Fase 3 igual al 2040. Fase 4 igual al 5110. Párrafos estimados. Fase 1, eproxibud 1. Fase 2, eproxibud 1 al 10. Fase 3, eproxibud 1 al 2. Fase 4, eproxibud 1 al 2. Zelia. Grecia Quirós supuestamente se blindó frente a la fiscalía y, según fuentes cercanas al proceso, habría rechazado entregar el teléfono de su esposo asesinado, mientras al mismo tiempo exigía estar presente en la declaración del hombre que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, habría dado la orden de matarlo. 31 detenidos en el caso Carlos Manso, un supuesto autor intelectual ya bajo custodia, y la viuda del presidente municipal de Uruapan, según todo lo que se ha visto públicamente en los últimos días, más ocupada en anunciar su candidatura a la gubernatura de Michoacán que en cooperar con la investigación que supuestamente busca la verdad sobre la muerte de su esposo. Si eso no te genera preguntas, mis amigos, quédate, porque lo que viene es todavía más grueso y más difícil de justificar. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de casos los vamos a seguir exponiendo uno por uno, semana tras semana, y no queremos que te pierdas ninguno. Porque hay algo en esta historia que no cuadra desde el principio, y no es un detalle menor ni una inconsistencia que se pueda despachar con una explicación fácil. Es un patrón. Un patrón que, según todo lo que ha trascendido públicamente, atraviesa cada declaración, cada movimiento y cada decisión que ha tomado Grecia Quirós desde que el gobierno federal anunció los avances más importantes de esta investigación. El secretario Omar García Harfuch salió esta mañana a decir, según lo que se escuchó en la conferencia mañanera, que la investigación llegó a su punto más importante. El supuesto autor intelectual está detenido. Las líneas de investigación apuntan con claridad a un grupo criminal específico, y el trabajo de meses dio resultado. Eso dijo el secretario de Seguridad del país. Y mientras eso ocurría, del otro lado de esta historia, la viuda del hombre asesinado salía a los medios a hablar de su candidatura y a exigir que se le dejara escuchar, en tiempo real, lo que el detenido va a declarar ante las autoridades. Eso no es una coincidencia de tiempos. Eso es una decisión. Y las decisiones, como bien lo sabes, siempre dicen más que las palabras. Según lo que reveló Harfuch esta mañana desde la conferencia mañanera, la investigación sobre el homicidio de Carlos Manso habría avanzado a una velocidad que él mismo describió como notable dentro de los parámetros de este tipo de casos. Las primeras evidencias sólidas habrían aparecido desde el momento en que se encontraron los cuerpos de los dos acompañantes del autor material, y a partir de ahí, según lo que se presentó públicamente, el hilo se fue desenredando hasta llegar al perfil que las autoridades identifican como el R1, es decir, quien supuestamente habría dado la orden del ataque. 31 detenidos. Un supuesto autor intelectual capturado. 20 caídos más en un operativo adicional anunciado el mismo día, con imágenes que circularon públicamente mostrando al ejército mexicano entrando a ranchos y sacando a detenidos uno por uno. Eso es lo que presentó el gobierno federal. Eso es lo que hay del lado de la investigación oficial. La pregunta entonces es ¿qué hay del otro lado? Y la respuesta, amigas y amigos, es lo que hace que este caso sea tan difícil de ignorar. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos destapando este tipo de historias, porque esto apenas arranca y hay mucho más por venir. Porque resulta, y esto es algo que ha trascendido públicamente y que merece toda la atención posible, que 12 perfiles de seguridad que supuestamente el propio Carlos Manso habría elegido para protegerlo, gente que él mismo seleccionó, personas en las que supuestamente depositó su confianza, habrían sido quienes se coordinaron con el R1 para llevar a cabo el ataque.
Eso es lo que se ha manejado públicamente a partir de la información que han proporcionado las autoridades federales. 12 personas de su propia escolta. 12 personas que, según lo que ha trascendido, habrían seguido cobrando en la nómina municipal, incluso durante el periodo en que Grecia Quirós estuvo al frente del municipio de Uruapan como presidenta interina. Ahí está el primer nudo de esta historia. Personas que supuestamente traicionaron al hombre que tenían la obligación de cuidar, y que habrían seguido recibiendo su sueldo del erario mientras la investigación comenzaba a avanzar. ¿Cuánto tiempo siguieron en nómina? ¿Quién autorizó que continuaran? ¿En qué momento se cortó ese pago? Son preguntas que hasta ahora, según lo que ha trascendido públicamente, no tienen respuesta oficial, pero que existen, y que merecen una respuesta directa, no una declaración de candidatura. Espera, porque eso no es ni de cerca lo más perturbador de lo que hay en esta historia. Quien quiera seguir de cerca cada vuelta que dé este caso, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Vamos ahora al comportamiento concreto de Grecia Quirós, que es donde esta historia se pone verdaderamente difícil de entender para cualquiera que la siga con atención. Según lo que ella misma declaró públicamente en una entrevista que ya circula ampliamente en redes sociales, habría solicitado al secretario Harfuch que se le permitiera estar presente, ya sea de manera presencial o a través de videollamada, en la declaración del R1. Su argumento, según sus propias palabras tal como se escucharon públicamente, sería que necesita saber qué se le va a imputar al detenido, qué va a declarar ante las autoridades, y si los cargos incluirán o no el homicidio de Carlos Manso. Eso dijo. Esa fue su petición. Y en principio, desde una lectura superficial, uno podría entender que una viuda quiera saber qué va a declarar el hombre que supuestamente ordenó matar a su esposo. Eso es comprensible. Pero lo que no dijo en esa entrevista, lo que no mencionó en ningún momento, es que la fiscalía lleva tiempo esperando que ella entregue el teléfono de Carlos Manso, un dispositivo que, según fuentes cercanas al proceso, contendría información relevante para la investigación, y que la señora, hasta este momento, supuestamente se habría negado a entregar. Ahí está el contraste que este caso necesita que veamos con claridad. Exige saber todo lo que va a declarar el detenido, pero guarda celosamente el teléfono de su esposo asesinado. Y eso, aquí lo vemos claro, no cuadra por ningún lado. Pensemos un momento en la lógica de esa petición, porque merece que nos detengamos a analizarla con calma antes de seguir. Si tú eres la viuda de alguien que fue asesinado presuntamente por una organización criminal y el gobierno federal acaba de detener al hombre que supuestamente dio la orden del ataque, lo que corresponde, lo que cualquier persona que busca justicia haría, es confiar en el proceso, cooperar con la fiscalía y aportar todo lo que tengas disponible. Lo que no corresponde, y lo que según analistas y personas que han seguido el caso de cerca genera interrogantes muy serias, es querer estar presente en la declaración del detenido antes de que esa declaración ocurra. Harfuch ya lo dejó claro públicamente. Eso no es posible. No puede ocurrir así. Pero según lo que ella misma declaró, insistió en que al menos se le permitiera conectarse de manera remota para escuchar en tiempo real lo que el R1 va a decir. Y aquí viene la pregunta que nadie ha logrado responder con una explicación que cierre bien. ¿Por qué le importa tanto saber de antemano lo que va a declarar ese hombre? Las respuestas posibles son pocas, y ninguna de ellas es cómoda. Ninguna. Suscríbete a esta plataforma si crees que este tipo de preguntas merecen seguir haciéndose en voz alta, porque nosotros no vamos a dejar de hacerlas. Y mientras todo eso ocurría, mis amigos, el mismo día en que los titulares de todo el país hablaban de 31 detenidos y de un supuesto autor intelectual capturado, Grecia Quirós acudió a una entrevista y reafirmó públicamente su intención de buscar la gubernatura de Michoacán por la vía independiente, bajo el nombre del llamado Movimiento del Sombrero. El mismo día, con 31 personas detenidas por el asesinato de su esposo,
con el R1 recién capturado, con la fiscalía esperando que entregue un teléfono. Ese mismo día, la nota que generó mayor atención mediática en torno a su nombre no fue el avance de la investigación, fue su candidatura. Y eso, que cada quien lo procese como prefiera, lo dejamos aquí sobre la mesa sin adornos, porque la coincidencia de tiempos entre el mayor avance de la investigación y el anuncio de su carrera política es demasiado llamativa para pasarla por alto. Demasiado. Y a veces los tiempos dicen lo que las palabras se cuidan de no decir. Porque si el objetivo fuera únicamente la justicia, el día en que capturan al supuesto autor intelectual del asesinato de tu esposo es un día para el silencio, para la fiscalía, para el proceso, no para los reflectores, no para las cámaras, no para una candidatura. Eso que quede muy claro. Pero hay algo más que necesitamos ver con cuidado, y tiene que ver con algo que Grecia Quirós ha repetido públicamente en varias ocasiones, y que, cuando se mira con atención, dibuja un cuadro que incomoda. Ella y su movimiento han señalado públicamente que entre los responsables del asesinato de Carlos Manso habría perfiles políticos vinculados a Morena. Lo ha dicho en entrevistas. Lo ha repetido su equipo. Lo ha construido como parte central del relato que sostiene su presencia pública. Y lo interesante, lo que aquí lo vemos claro sin necesidad de ir más lejos, es que los nombres que ella y su grupo señalan como presuntos responsables políticos coinciden, según lo que se ha observado públicamente, con figuras que serían sus rivales directos en una eventual carrera por la gubernatura de Michoacán. Eso no lo decimos nosotros como acusación. Lo dice la propia geometría de la situación. Si los adversarios políticos que podrían competirle en las elecciones terminan señalados en una investigación de homicidio, la cancha queda libre de manera automática. ¿Es eso lo que está ocurriendo? No lo sabemos con certeza. No hay pruebas de eso en lo que se ha presentado públicamente. Pero la pregunta existe. Tiene todo el derecho de existir, y merece una respuesta que no llegue disfrazada de candidatura. Porque hay una diferencia muy grande entre buscar justicia y usar el dolor como plataforma. Y esa diferencia, como bien lo sabes, se nota. Ahora bien, regresemos al tema del teléfono, porque eso es quizás lo más revelador de todo lo que hay en este caso. Según lo que ha trascendido públicamente, y lo que han comentado analistas jurídicos que han seguido el proceso de cerca, la Fiscalía lleva tiempo esperando que Grecia Quirós entregue el dispositivo móvil de Carlos Manso. Un teléfono que, según esas mismas fuentes, podría contener comunicaciones, contactos, mensajes y registros que ayudarían a esclarecer los días previos al asesinato y posiblemente los motivos reales detrás del ataque. La señora, hasta el momento en que se grabó este material, supuestamente se ha negado a entregarlo. Y mientras tanto exige que todos los detenidos declaren todo lo que saben. Quiere que hablen, quiere estar presente cuando hablen, quiere saber qué van a decir antes de que lo digan. Pero el teléfono, ese teléfono, sigue en su poder. Eso genera una pregunta muy directa que no admite rodeos. Si tienes información que podría acelerar la justicia por tu esposo asesinado, ¿por qué no la entregas? Porque si las respuestas en ese dispositivo señalaran a los enemigos políticos que ella misma denuncia, entregarlo sería su mejor jugada. La más inteligente. La más poderosa. La que cerraría el caso a su favor. A menos que las respuestas en ese teléfono apunten en una dirección diferente. A menos que lo que hay ahí no sea conveniente que salga. Aquí lo dejamos así, sin adornos. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Suscríbete a este espacio, porque los próximos casos que vamos a contar tienen exactamente el mismo nivel de profundidad y no queremos que te los pierdas. Volvamos un momento a lo que Harfuch dijo esta mañana, porque hay una parte de su declaración que merece quedarse grabada con claridad en la cabeza de quien siga este caso. Según sus propias palabras en la conferencia, él mismo habría mantenido comunicación permanente con Grecia Quirós desde el día del homicidio, incluyendo el día de ayer.
Dijo que se le informó de los avances de la investigación por instrucciones directas de la Presidenta de la República. Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional le sigue proporcionando escolta y protección personal. En otras palabras, el gobierno federal, según todo lo que se presentó públicamente, no la ha abandonado, no ha dejado de protegerla, no ha cortado el flujo de información hacia ella, le han dado acceso, le han dado seguridad, le han mantenido el canal abierto desde el primer día. Y aún así, según lo que ella misma ha declarado públicamente en múltiples ocasiones, estaría inconforme con la investigación porque no ha concluido con la detención de los perfiles políticos que ella señala. Eso dijo, que no estará conforme hasta que esos nombres caigan. Y mientras el secretario de Seguridad del país describía este caso como uno de los más rápidamente resueltos en términos de llegar al supuesto autor intelectual, la viuda anunciaba que ella no está satisfecha. Eso, como bien lo sabes, es una postura política, no jurídica, no de duelo, política. Y hay una diferencia enorme entre las tres, una diferencia que este caso ilumina con una claridad que duele. Y ahora viene lo que muchos estaban esperando desde que arrancó esta historia. Según lo que declaró públicamente el propio Omar García Harfuch esta mañana, y esto es importante que lo escuchen con atención, porque define todo lo que sigue. La investigación sobre el homicidio de Carlos Manso habría llegado a su punto de cierre operativo. El R1, identificado por las autoridades como el supuesto autor intelectual del crimen, está detenido. Harfuch lo dijo con esa claridad que pocas veces se escucha en una conferencia de gobierno en México. Se llegó a quien supuestamente habría ordenado el ataque. Eso declaró en público. Y fue más allá. Dijo que con la declaración del R1, si se desprende cualquier otra línea de investigación, ninguna será descartada, pero que hasta ese momento, la investigación apunta al grupo criminal y solamente al grupo criminal. No a perfiles políticos, no a figuras de partido, al grupo criminal. Eso es lo que dijo el secretario de Seguridad del Gobierno Federal. No es un rumor, no es una fuente anónima. Él lo declaró en público, ante cámaras, en una conferencia mañanera. Y eso deja a Grecia Quirós en una posición muy complicada, porque ella ha basado semanas de declaraciones, entrevistas y apariciones mediáticas en la premisa de que la investigación está incompleta, de que hay perfiles políticos que deben caer, de que el trabajo no ha terminado. Pero el hombre que supuestamente dio la orden está detenido. El gobierno federal dice que llegó a la cabeza de la operación, y la señora, según lo que ella misma declaró ese mismo día, estaba confirmando su candidatura a la gubernatura de Michoacán. Comparte esto si crees que merece más atención. Suscríbete a este espacio, y aquí te vamos a contar todo lo que vaya saliendo de este caso y de los que vengan. 31 detenidos, un R1 capturado, un teléfono sin entregar, una candidatura anunciada el mismo día del mayor avance de la investigación. Tú decides qué cuadra y qué no cuadra en esta historia. Tú decides qué lectura tiene más sentido cuando se ven todos los elementos juntos, uno al lado del otro, sin adornos y sin filtros. Porque eso es lo que intentamos hacer aquí. Poner los hechos sobre la mesa tal como han sido presentados públicamente. Señalar las contradicciones que nadie más se detiene a nombrar y hacer las preguntas que el poder preferiría que nadie hiciera. Mientras la hipocresía política siga siendo la moneda con la que se compra poder en este país, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso, nombre por nombre, contradicción por contradicción, sin bajar la guardia y sin callar. Este caso seguirá teniendo novedades. El teléfono de Carlos Manso no va a desaparecer de la conversación. Las preguntas sobre la nómina municipal no van a responderse solas. Y el contraste entre lo que Grecia Quirós dice públicamente y lo que hace en privado no va a resolverse con una declaración de candidatura. Eso no se va. Y nosotros tampoco. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo que se quede sin máscara, porque ya lo tenemos listo y esto no se les va a olvidar.
va a dar mucho más de qué hablar que este.